Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es la psicóloga Katia Morales y el día de hoy me acompañan para darnos mucha información y orientación referente al tema de la violencia. Me acompañan mis compañeras, la psicóloga Daniela Robles y mi compañera, la licenciada Elena Anguiano, que tiene una experiencia impresionante en todo este campo de la inclusión, de la igualdad. Actualmente ella es la encargada de este programa que tenemos a nivel institucional de inclusión de género e igualdad, ¿no? Inclusión, perdón, social e igualdad de género. Híjole, para mí es un placer tenerlas, bueno, verlas, aunque sea por este medio, ¿no? Ya llegará el momento, nos vamos a estar ahí en los pasillos, ¿no? En las oficinas. Y pues prepararon este tema para ustedes, ¿no? Con todo su profesionalismo y con todo el amor hacia la comunidad universitaria y la población en general, ¿no? Dando esta importancia, ¿no? De este tema y sobre todo conocer este fenómeno general de la violencia, ¿no? Como todo lo que abarca, porque de repente lo minimizamos o por ahí platicando con Elena, ¿no? Sobre este tema, lo normalizamos y creemos que eso que hace la otra persona es normal. O lo hace por amor, lo hace porque me quiere y es normal, ¿no? Y si no lo hace, entonces ya no es normal, ya no me quiere, ya no le importo. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Así que, ahora sí que mucha atención, jóvenes, y no nada más las mujeres, porque la violencia no nada más es hacia las mujeres, ahorita nos lo van a explicar. Y todas las preguntas que tengan, con toda la confianza, ya saben, nos escriben y las vamos respondiendo. Entonces, aquí mis compañeras para que vayan introduciéndose y poniéndonos al tanto. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? La verdad que un gusto estar aquí y poder platicar sobre este tema que es tan importante, ¿no? Y que es un problema de salud pública donde tenemos que poner atención, porque al final de cuentas, dicen por ahí que la violencia es la única que está institucionalizada. ¿Qué quiere decir? Que es la única que no distingue edad, sexo, nacionalidad, ¿no? Educación, que de alguna manera hemos aprendido a normalizar la violencia. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy y cómo podemos identificarla, cómo podemos buscar ayuda y sobre todo no replicar estos patrones de conducta que día a día pues los vamos sí normalizando, pero también enfocando en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es, también por otra parte, el hecho de identificar si también uno está ejerciendo violencia, ¿no? Porque de repente nada más escuchamos no, pues tengo que cuidar que nadie me falte el respeto de esta forma, tengo que cuidar que nadie me violente de esta forma, pero también nosotros cómo de repente también ejercemos algunos tipos de violencia, ¿no? Entonces hay que aprender a identificarlos y espero y en esta bonita plática puedan encontrar esos factores, ¿no? Que hay que mejorar también. Qué bueno que lo mencionas, Danilo, cierto, ¿no? A veces también, no nada más que nosotros no somos como receptoras de esa violencia, sino también cómo lo hacemos con el otro y que también de manera inconsciente permitimos y cuando vemos este tipo de temas en algún curso, diplomado y demás, es como nos cachamos de, chin, la estoy viendo o yo, ¿no? La estoy ejerciendo. Sí, ¿no? Totalmente. Esperemos aquí. Sí, aquí es totalmente ¿no? Interesante ver que no nada más con una plática, un curso, vamos a poder eliminar por completo estas violencias. Si hablamos de violencias, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver, son un número significativo. Entonces, el poder nosotros identificar si es importante, ¿no? Pues darnos a la tarea. Decía yo, no nada más con una plática, sino es el diario vivir. Porque lo que aprendemos en una plática difícilmente lo vamos a traducir, ¿no? En estos 35, 18, 15 años que yo tengo, ¿no? Es una tarea constante, ¿no? Es ir poniendo y observando mi diario vivir para poder identificar y poder erradicar estas violencias, ¿no? Así es. Ok. Entonces, empezamos. ¿Quieren que proyecte de una vez la imagen o...? Sí, por favor.
Ustedes, chicas, me indican si se proyecta. ¿Me dicen si se ve? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, va. Ahí está. Ok. ¿Listo? Listo. Ok. Muy bien. Va. En cuanto a lo que mencionábamos de la violencia, ¿no? Esta es la definición que se nos da ahora sí por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder contra uno mismo, ¿no? U otra persona o la comunidad, ¿no? Es una amenaza o efectivo. Causa lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, la violencia, de repente esto es como, lo podemos ver muy general, pero va, como decía Elena, ¿no? Se desprende como todo un abanico de tipos de violencia, modalidades de violencia y que los desconocemos y a veces hasta dudamos cuando podemos vivir alguna situación de este tipo en donde es que no sé si aplica o no aplica. ¿Qué hago? ¿No? Sí, no, yo estoy mal, estoy exagerando. Entonces aquí es lo que vamos a ver en colaboración con mis compañeras. Lo que tiene que ver con la violencia de género. Dani, no sé si quieres... Así es cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o expresión de género, una distinción, de sexo, sin distinción de sexo, perdón. En el ámbito público o privado se incluyen en aquellas violencias específicas que afectan a los hombres, también en posiciones de subordinación o en condiciones de vulnerabilidad. Aquí es importante recalcar que, como comentábamos al inicio, no solamente las mujeres son violentadas, también hombres son víctimas de este tipo de violencia. Desigualdades estructurales que ubican a las mujeres en lugar de las subordinadas. Y cierto, ¿no, Dani? Lo que ahorita nos compartías, no, sí se inclina más la balanza hacia las mujeres, pero no es exclusivo de las mujeres, también se da hacia los hombres y ahora sí que de todas las edades, ¿no? Desde la infancia hasta personas de la tercera edad. Entonces, aplica para todo, ¿no? No hay una distinción, como decía en la introducción Elena, ¿no? En cuanto a sexo, en cuanto a raza, en cuanto a género, en cuanto a nada, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y habemos muchas personas que la podemos vivir en alguna etapa de nuestra vida. Así es. ¿Sabes qué pienso también en esta parte? Que como se ha inclinado tantos años y prácticamente toda la vida hacia las mujeres, de repente los hombres no se atreven a denunciar o a expresar que son víctimas de violencia. Entonces, sí es importante también que no se sientan avergonzados porque a la vez la misma cultura nos encamina a esa parte, ¿no? Como, uy, no aguantas nada o cómo te vas a dejar que una mujer te trate de esa forma, comentarios de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es importante que los chicos también identifiquen esta parte, que violencia de género no solamente se inclina 100% a las mujeres, sino también a los hombres. A los hombres. Muy bien. Me voy a la siguiente. Y aquí me gustaría aportar un poco en el tema de violencia contra las mujeres, particularmente cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Estamos, como ustedes decían, ¿no? También mujeres y hombres pueden estar inmersos, ¿no? Podemos estar inmersas en estas violencias. Sin embargo, no dejar de lado que hay una cultura, ¿no? Patriarcal, donde hemos aprendido, ¿no? Que hay una asimetría de poder, donde hay una violencia estructural y que precisamente hay que hacer visible la violencia contra las mujeres, porque a raíz de esto, ¿no? ONU Mujeres nos dice que 7 de cada 10 mujeres hemos vivido alguna situación de violencia. En nuestro país, 66.1%, dice la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, y Baja California 66.2%. Entonces, quiere decir que un gran porcentaje de las mujeres hemos manifestado algún tipo de violencia. Sin embargo, como ustedes bien dicen, no es exclusiva de las mujeres, pero recordar
que esta educación que hemos tenido unas y otros, ¿no? En relación a esta jerarquía de poderes, pues sí, se detona más hacia las mujeres. Y por ahí me decían alguna vez, bueno, es que sí, las mujeres y los hombres vivimos violencia, sí, pero las manifestaciones de violencia son distintas o las formas en que las vivimos son distintas. Y desde ahí es donde nosotros ponemos esa perspectiva de género, ¿no? Ese análisis de género para poder identificar, ¿no? Y poder hacer visibles este tipo de violencias diferenciadas, ¿no? Así es. Ok, pasamos a la siguiente. Muy bien, pues vamos a empezar a explicar uno a uno los tipos de violencia, iniciando con el de violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? Pues es la violencia más difícil de detectar porque está muy normalizada, totalmente normalizada. Como no hay golpes, no hay marcas, no hay lesiones, tiende a ser más fácil maquillar o a pues no darle tanta importancia, ¿no? Es todo el daño a la salud mental por medio de insultos, manipulación, gritos, amenazas, el típico, no, pues ni siquiera sabes cocinar, o no me gusta tu comida, o cómo te vistes, o cómo hablas, todo lo que tenga que ver con insultos, manipulación, gritos. Y los daños que causan son casi imperceptibles, por lo mismo que les comentaba de que pues no los vemos, a simple vista no se ven. Sin embargo, el daño que causa va más allá de una cicatriz, un morete, una lesión. Afecta considerablemente el amor propio. Las personas que están experimentando este tipo de violencia están tan envueltas en este tipo de comentarios que de repente no se dan cuenta que están viviendo, que están experimentando este tipo de violencia. Les es más difícil darse cuenta, de repente empiezan como, uy, de verdad, ¿tendrá razón? O sea, de verdad, sí, no podré yo sola, o no podré tomar decisiones por mí misma, o necesito que esta persona esté conmigo. Se empieza a envolver en este tipo de comentarios, ¿no? Están muy normalizados porque los decimos tan natural, a veces no nos damos cuenta que podemos herir o lastimar a una persona con ciertos comentarios hirientes, ¿no? Que en ocasiones también he visto en redes sociales que a veces me toca ver en comentarios en referente a estos temas, ¿no? Y he visto que ponen, no, que es la generación de cristal, que todo les molesta, todo les afecta, todo se lo toman a pecho. Sin embargo, no es así. O sea, no es algo que se tenga que tomar a la ligera, no es una exageración. Desgraciadamente, esto ha existido durante muchos años. Afortunadamente, se está alzando la voz. Afortunadamente, ya más personas se atreven a hablar y a denunciar este tipo de situaciones. Entonces, no consideres, si tú estás pasando por algún tipo de violencia, no consideres que exageras. Si tú te sientes violentada, si tú consideras que alguien te está faltando el respeto, por más mínimo que sea, no permitas que nadie te diga o minimice tu sentir. ¿De acuerdo? También otra cosa que me llama mucho la atención es ese tipo de comentarios de, pero no me pega, o sea, sí me grita, me insulta, me hace sentir menos, pero al menos no me pega, entonces pues no está tan grave, ¿no? No dejemos que la violencia avance hasta ese punto, porque la violencia psicológica es prácticamente la entrada a las demás violencias que ahorita vamos a ir comentando. Poco a poco va a ir aumentando, entonces hay que checar esa parte. Hay una frase que les quiero compartir que la encontré en un libro de los 4 acuerdos, no sé si alguna vez lo han leído, pero dice más o menos así, sé impecable con tus palabras, las palabras son como unas semillas y la mente humana es muy fértil. Entonces siempre hay que tener en cuenta que lo que nosotros externamos puede quebrar, puede herir totalmente a otra persona. No sabemos su historia, no sabemos cómo fue también su infancia, tal vez alguien en su infancia le dijo, no puedes, no vas a poder llegar lejos sola o necesitas de alguien para poder salir adelante, y el decírselo ahora de adulto o de adulta es como, ¿sabes qué es cierto? Toda mi vida creí que no podía y esta persona me lo está diciendo, tiene razón, entonces yo no puedo salir de aquí. Así que es importante tener en cuenta los comentarios
que realizamos hacia las personas que aparte, pues son nuestros allegados, son nuestros seres queridos, ¿no? No sé, compañeras, si quieran agregar algo que se me haya pasado. Que a veces los comentarios, como tú bien dices, ¿no? Son muy sutiles, ¿no? Así es. Es esta parte donde, me parece que no pasa nada, ¿no? Hasta un chiste pudiera pasar desapercibido, pero estas violencias, ¿no? O bueno, en particular la violencia psicológica, como tú bien decías, ¿no? Abrimos esa puerta para entrar también, ¿no? O manifestarse en conjunto con las otras violencias. Así es, totalmente, Elena. Sí. Bien, entonces, pues continuamos con abuso sexual. ¿Qué es abuso sexual? Pues es todo acto, la tentativa de consumar un acto sexual sin consentimiento de la otra persona. El consentimiento, eso es algo totalmente importante y aquí quiero aclarar algo. Si tú en algún momento dijiste que sí y de repente te arrepientes o te sientes incómoda o incómodo, de repente dices, ¿sabes qué? No es lo que yo quiero, tienes todo el derecho a decir que no. O sea, si ya dijiste una vez que sí, no te obliga a seguir con una actividad o algún acto con el que tú no te sientas cómoda o cómodo. Entonces, eso ya sea también en pareja, ¿no? Que también se da mucho el que se sientan obligados a cumplir, por así decirlo, que es como lo mencionan, ¿no? Tengo que cumplirle a mi pareja. No, o sea, no tiene que ser así. Si tú no lo deseas, no pasa, porque eres el único y la única dueña de tu cuerpo y tú decides cuándo sí y cuándo no, ¿ok? En esta implica el uso de violencia física, la coerción, la intimidación psicológica. Si se fijan, volvemos otra vez a la violencia psicológica. Está presente en todos los tipos de violencia. Para hacer que la persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos no deseados. O sea, es tanto la intimidación también, que llegue el punto en el que, ok, pues acepto, pero no quiero. O sea, incluso aunque digan que sí, muchas de las veces no están de acuerdo. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. El sí, de repente puede tener un no detrás. En este tipo de violencia hay dos consecuencias, la física y la emocional. En la física puse algunas porque la lista es larguísima, o sea, no pudiera aquí decir todas, pero puse 3: infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y rasgaduras o lesiones. En la emocional es el sentimiento de culpa y la vergüenza. Ahí pienso yo que tiene mucho que ver también nuestra cultura, el cómo voy a decir que alguien abusó de mí, cómo voy a decir que fui víctima de violencia sexual. Qué vergüenza que se enteren, qué vergüenza que van a decir que yo tuve la culpa. No, o sea, desgraciadamente una persona que experimenta este tipo de violencia aprende a vivir con ello. Me gustaría decir que lo olvida y que ya está todo bien en su persona, jamás pasa. Es un tipo de violencia que desgraciadamente queda ahí por el resto de los días, ¿no? ¿Se aprende a vivir con ella? Sí. ¿Se aprende a manejar las situaciones? Sí. Entonces, imagínense el peso de estar cargando con esto y aparte las personas le agregan más, ¿no? Como tú de seguro tuviste la culpa o dónde estabas o qué estabas haciendo, cómo estabas vestida, tú andabas provocando. Entonces, volvemos a lo mismo, los comentarios, hay que cuidar los comentarios que hacemos y ser más empáticos con las personas que están a nuestro alrededor. Vuelvo a lo mismo, no es tu culpa, recuerda eso siempre, por favor. Si experimentas ese tipo de violencia, no importa dónde estabas, la hora, si estabas en o no es tu culpa y no lo va a ser nunca, ¿ok? Bien, ¿algo que quieran agregar, compañeras? ¿Todo bien? Todo bien. Seguimos con la violencia física. Es toda invasión al espacio físico de la otra persona, ya sea con el cuerpo, las manos, la cabeza, los codos, porque no nada más es el puño, ¿no? Pueden ser con las extremidades del cuerpo o con objetos también. Tiene un impacto directo con el cuerpo de la persona violentada, sin embargo, afecta considerablemente la salud mental. Volvemos al mismo tema de la violencia psicológica.
afecta el ámbito social y volvemos otra vez a la cultura. Qué vergüenza que la gente se dé cuenta que pues, me golpean, o qué vergüenza que la gente sepa que estoy fracasando en mi matrimonio, por así decirlo, que es como lo manejan algunas personas, aunque en algunas ocasiones las personas que ejercen este tipo de violencia lo hacen en lugares donde no se alcance a ver al principio, pero como la violencia va aumentando, llega un punto en el que ya no es en lugares donde no se ve, sino ya empieza a notarse, porque ya ven aumento. Entonces, eso influye para que las personas que son violentadas decidan ya no salir con sus amistades, ya no ver a su familia, o en su defecto tampoco les permiten, ¿no? el que convivan con sus demás familiares o sus allegados. También afecta dentro del hogar, porque no solamente es hacia la persona que se le agrede, sino si hay niños, si hay otros familiares en casa, pues obviamente afecta psicológicamente. El hecho de vivir en un ambiente pues violento afecta a todos los que están en el entorno. Muy bien, entonces seguimos con violencia digital. Híjole, yo creo que esta es la que más he visto últimamente, más ahorita en la cuarentena creo que se ha dado muchísimo más, pero es aquella agresión que se sufre por medios digitales. Se utiliza este medio para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. El compartir fotografías íntimas, ¿no? Fotografías que se dan en la confianza o incluso ni siquiera con consentimiento, o videos que en algunas ocasiones ni siquiera hay un consentimiento. Lo triste del caso es que nos enfocamos en quién, en la víctima, o sea, nos enfocamos en, es que por qué se dejó tomar esas fotos, o por qué las mandó, o por qué esto. Eso es algo que a nadie nos debería interesar. La vida sexual de las personas es de ellas. El hecho de que estén sus fotografías en redes sociales, en el internet, no quiere decir que ella esté feliz con la situación, ¿no? Que ella quería eso, ella no pensó que iba a suceder esto al momento de mandar las fotos. ¿Por qué? Porque está en un ambiente de confianza, del cual, pues, hubo traición, ¿no? Entonces, sí, les quiero hacer mucho hincapié, chicos, que no compartan este tipo de contenido, que antes de picarle al botón de enviar, sean empáticos y piensen en el daño que pueden estar causando al enviar ese contenido. Si tienes un amigo que lo hace, trata de hablar con él, explícale. Yo sé que el cambio no es de un día para otro, pero al menos tú estarás haciendo todo tu mayor esfuerzo por hacer un cambio cultural de esa forma. Mínimo, como sabes que en buena onda, pues no es correcto, o sea, no está bien, porque no es divertido, no es sano, no estás violentando a otra persona, aunque tú no lo tomaste, también estás practicando ese tipo de violencia. Entonces, sí, les hago mucho hincapié en esa parte, chicos. Muy bien, entonces continuamos con violencia obstétrica. Esta se genera con el maltrato que sufre una mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Otra vez lo emocional. Y esto se da en los centros de salud. Un ejemplo sería no atender oportuna y eficientemente las emergencias obstétricas o practicar parto por cesárea cuando había condiciones para hacerlo por parto natural, ¿no? Esto sin el consentimiento de la mujer. También ciertos comentarios, ¿no? Que de repente se hacen en los hospitales de mujeres que acaban de tener a su hijo, y comentarios de, ¿y ya te vas a operar? Y si es del papá, y si, ¿cuántos hijos más vas a tener? Cuestionar, ¿no? Como datos que pues, son personales y no hay que hacerlos. Hay que tener en cuenta que esta es la violencia obstétrica, ¿de acuerdo? Dani, perdón, ahorita que te interrumpa, agregando esto que mencionas, ¿no? Donde ya no vas a tener más hijos y ya te vas a operar. Yo creo que aquí entraría esta parte de la violencia contra los derechos reproductivos, ¿no? Así es.
presión tras duro y dale, ¿no? Y es su elección, ¿no? Ella elige con responsabilidad qué tantos hijos quiere tener o si no quiere tener hijos. Exacto. Sanar. O de que es el mismo papá, ¿cuántos hijos tienes? O sea, ese tipo de cuestionamientos, pues, ¿no? No. Así es. Sí, claro, y recordar que esta violencia obstétrica se da de las médicos, ¿no? El personal de salud a las mujeres, ¿no? Para que de alguna manera podamos identificar quiénes pueden ser quién reproducen estas violencias, ¿no? Correcto. Bien, entonces vamos a la violencia patrimonial. Esta es usada para controlar, amenazar a la mujer a través del control de los recursos económicos y patrimoniales. Sucede también con la destrucción, la retención, sustracción de documentos, documentos personales, elementos de trabajo, bienes. Es el hecho de prácticamente perjudicar, ¿no? Por ejemplo, los elementos de trabajo. Imagina que pues tú tienes, no sé, una computadora donde tienes tus archivos que necesitas en tu trabajo, te la prestaron del trabajo y la persona con la que convives llega y te rompe la computadora, ¿no? Entonces eso te ocasiona, aparte de estrés, ansiedad, desesperación, dolor emocional, una preocupación tremenda porque tal vez tengas que pagar por el daño causado, ¿no? Entonces ahí es donde entra la violencia patrimonial. Y por último, sería la violencia económica. Esta es otra forma de control y manipulación que se produce principalmente en la relación de pareja y se muestra a través de la falta de libertad para tener acceso a gastos necesarios y cubrir sus necesidades. Algo que todos deberíamos de tener acceso. Hay personas que no lo tienen y que incluso tienen que justificar en qué se van a gastar el dinero, ¿no? Y no sé si quieren un shampoo, un tratamiento para el cabello, es como, no es necesario y no lo vas a comprar y no se hace. Entonces, eso también genera, pues, no hay libertad, no puedes decidir, no hay la toma de decisiones en esta situación. La persona violentada en este caso, pues, se siente frustrada, siente que tal vez es cierto, no se administra bien, que tal vez la persona que le está reteniendo el dinero, pues tiene razón, ¿no? Tal vez yo no me administro y gasto mucho. Y pues sí, siempre comentarios negativos. Desgraciadamente, cuando se vive cualquier tipo de violencia, siempre uno mismo se hace esos comentarios, como reafirmando lo que el otro te menciona, ¿no? Esta violencia también se da en personas que trabajan, no necesariamente mujeres amas de casa, también personas que tienen su propio ingreso, que tienen su nómina, incluso hasta les piden la tarjeta, ¿no? Como yo tengo la tarjeta y yo tengo la aplicación, a mí me llega cuando te depositan y el dinero nunca lo ven, o sea, el dinero no lo tocan hasta que la persona les dice, esto es para esto y si quieres maquillaje, tratamiento para el cabello, ropa interior, pues ahí vemos, ¿no? Porque tal vez no es tan necesario. Bien, ¿hay algo que quieran comentar, chicas? No, todo. Adelante. Bien, entonces continuamos. Ok. El violentómetro. Aquí está el violentómetro. Me imagino que alguna vez ya lo habrán visto y este violentómetro nos permite advertir y distinguir, visualizar también el grado de violencia del cual se puede ser víctima. Como ya lo mencionamos al inicio, la violencia va a ir en aumento. Si ya empezó con una broma, una chiquita hiriente, aquí se pueden dar cuenta cómo poco a poco va aumentando la violencia y se hace al grado de ya desafortunadamente el asesinato. Inicia, aquí dice, ten cuidado, la violencia aumentará, reacciona, no estás solo, y al final dice, necesitas ayuda profesional. Yo ahí sí me atrevo a recomendarles que no necesariamente tienen que buscar ayuda profesional hasta que ya llegan al punto final. Si tú consideras que pues hay ciertos comentarios que te incomodan, no te sientes a gusto, tienes problemas de pareja o simplemente quieres una orientación, es importante hacerlo desde el inicio y no esperar hasta que suceda pues lo peor, ¿no?
Entonces, este sería el violentómetro. Algo que, no sé si hay dudas, no hay comentarios. No, creo que no. Ok. También es importante comentarles que estos tipos de violencia se encuentran, ¿no?, establecidos en la Ley General, ¿no?, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es importante comentar que hay un marco jurídico que avala, ¿no?, todo este tipo de violencias, y que es importante que empecemos a denunciar estas violencias, porque si no es como, ¿saben qué? Pues no hay denuncias, sabemos que es todo un proceso, que a veces puede ser cansado, que es complicado, pero sí es importante empezar a alzar la voz y decir, no está bien, no quiero vivir así. Entendemos que cada persona tiene sus tiempos, ¿no? Hay algunas veces que me dicen, bueno, pues desde la primer cachetada yo dije adiós. Pero hay quienes no hemos vivido con esta violencia en el transcurso de nuestra vida, ¿no? En esta indefensión aprendida, donde ahí está, y para mí es normal esta relación. Entonces, todas las personas tenemos, ¿no?, diferente tiempo, sí, pero lo importante es que conozcan estos tipos de violencia, que los identifiquen y que ojalá, ¿no?, en su momento puedan denunciar estas violencias y poner un hasta aquí. Entonces, hay una normatividad, ¿no? Por ejemplo, les digo, esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde establece estos tipos de violencia. La violencia física, como bien decía Dani, psicológica, patrimonial, económica, sexual, ¿no?, obstétrica, y que recientemente, el año pasado, se acaba de aprobar la violencia digital. Eso es sumamente importante, ¿no? En nuestros tiempos, donde bien ella daba algunos ejemplos, pero sí tiene que quedar ahí establecido que es una violencia digital y que ya no nada más es mandar la foto, ya hay una pena por mandar esta foto, ya está en la ley y ya de alguna manera es un delito. Entonces sí es importante que las juventudes, las mujeres, los hombres lo conozcamos, ¿no? Y seamos conscientes, tú decías, seamos empáticas, ¿no? Empáticos en enviar estas fotos, en mandar esta información, porque al final de cuentas, en el momento pareciera broma, pero estamos a lo mejor destruyendo la vida, ¿no? Sí. Las emociones, la estabilidad de esa persona que se tomó esa foto, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no?, enmarcarlo, en que hay un marco jurídico importante, está esta ley general, está la ley estatal, ¿no?, y está el reglamento municipal, así como otros instrumentos importantes que poco a poco en el transcurso de estas pláticas no podemos ir informando. Así es. Okay. Y esta misma ley, ¿no?, nos dice, bueno, los tipos son la forma en que se ejerce esta violencia, el cómo se da esta violencia. ¿Qué son las modalidades de la violencia? Pues hay diferentes modalidades de la violencia, y la primera que me gustaría abordar es la violencia familiar, ¿no? El lugar en que en teoría debería de ser el más seguro para las personas que ahí vivimos, en ocasiones es el lugar más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos reproduciendo, desde hace rato lo decíamos, estos patrones de conducta, que se normaliza esta violencia. Ah, bueno, la niña y el niño se portan mal, bueno, pues vamos a darle un correctivo. Y ese correctivo se puede manifestar a veces de esta violencia física. Ah, bueno, pues entonces vengo arrastrando estas historias de violencia, pues es que no me hace caso, ¿no? Mi pareja, pues entonces la tengo que golpear. Entonces, esta violencia, no, esta modalidad, sí es una de las primeras llamadas de emergencia al 911. Sí es importante tomar en consideración, identificar estas violencias y poco a poco, ¿no?, ir tomando cartas en el asunto. Las estadísticas, bueno, en esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, que la maneja INEGI, que es el ENDIRE, nos dice que la violencia familiar es un 10.3%, pero cuando hablamos de violencia de pareja es 43.9%. Entonces, sí es importante identificar que las familias, ¿no?, una de las formas de resolver los conflictos no precisamente es la forma pacífica.
qué es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Que el diálogo, la comunicación, esta parte de ir identificando, pues puede estar presente todos los días. Entonces, uno de los lugares donde se vive la violencia, pues es en la familia, ¿no? Y es una de estas modalidades. La otra, pues es la violencia laboral, que sucede precisamente en los espacios de trabajo. Y podemos hablar de la iniciativa privada, podemos hablar de gobierno, organizaciones de la sociedad civil. Es el lugar donde haya esta relación laboral, que precisamente, pues, cómo se manifiesta a través de descalificaciones sobre tu trabajo, ¿no? Que a veces las justificamos, esos gritos, ¿no? De las jefaturas. Pues, lo que pasa es que anda muy estresada, ¿no? Y empezamos a justificar, ¿no? Estos actos de violencia también en el trabajo. No, pues es esta parte de las amenazas, la intimidación, la humillación, no respetar el tiempo de lactancia, por ejemplo, de las mujeres. Cuando hablamos de violencia laboral, sí es importante también traer a colación el tema de acoso y hostigamiento sexual y acoso laboral, ¿no? Entonces son temas sumamente importantes donde tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque nada de esto debe de estar permitido en las instituciones. Y es muy común. De hecho, esta estadística nos dice que Baja California está dentro de los 5 estados con mayor incidencia de violencia laboral, ¿no? Entonces es un tema importante. Y fíjense qué tipos de violencia se dan en esta parte, ¿no? Laboral. 48.4 psicológico, 3.7 físico y 47.9 sexual. Por eso es que ahorita es sumamente importante, ¿no? Trabajar protocolos para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral en los centros de trabajo. Entonces, esa es otra de las modalidades que estamos abordando. La otra es la violencia docente, ¿no? Son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas, ¿no? O puede ser también de los alumnos. En actos de discriminación por su sexo, su edad, su condición, ¿no? Y algunas otras cosas que se pueden dar, intimidación, con ciertas características para, ¿no? Que nosotras, las alumnas o los alumnos nos podamos sentir vulnerables ante esta persona que nos está pues violentando. Entonces la violencia docente es otro de los espacios, ¿no? Donde se viven las violencias. La otra es la violencia en la comunidad. Son actos, dice por ahí la ley, individuales o colectivos, ¿no? Que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. ¿Y quién de nosotras, no, podemos hacer esta reflexión? No nos hemos sentido inseguras en los espacios, ¿no? De la comunidad. Y de los espacios de la comunidad podemos hablar del transporte público, ¿no? De la calle, de los espacios abiertos recreativos, la ruta donde espero el transporte, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones me han dicho algunas jóvenes, bueno, es que yo a veces me tengo que ir cruzando la calle en zigzag, ¿no? Porque veo una persona por allá y esa mirada me incomoda, entonces ya me siento insegura y tengo que buscar otras alternativas de cómo yo trasladarme. O hay una persona, ¿no? Que se sube al transporte y está haciendo tocamientos a otras personas. Entonces, esta violencia, ¿no? Que a veces no la abordamos y mucho menos la denunciamos. ¿Por qué? Bueno, es que nada más me tocó, ¿no? Es que nada más me dijo un piropo. Es que nada más me miró así. Pero entonces seguimos tolerando, ¿no? Esta forma y normalizando estas prácticas y justificando también estas prácticas a través de este sistema. Entonces, dice la estadística que el 37.7% de las mujeres en Baja California nos hemos sentido inseguras en la comunidad, ¿no? Pero sí es importante, pues, hacerlo visible y sobre todo tener estos derechos. Pues por ahí dicen que en las leyes que todas las personas tenemos derecho, los mismos derechos, ¿verdad? Que están establecidos y demás, pero ¿qué hay del derecho al libre tránsito con este miedo? ¿Qué hay del derecho a esta vida libre de violencia que yo tengo?
¿Qué hay del derecho a la movilidad, a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos derechos que se ven opacados por esta cultura en la que hemos aprendido unas y otros, donde el decir un piropo, pues es que no está mal, te dije algo bonito, ¿no? Pero nadie te pidió esa expresión que para ti es bonita sobre mi cuerpo, ¿no? Sobre mi forma de caminar, sobre mi forma de vestir, ¿no? Entonces, de hecho, alguna vez una persona dijo, lo que pasa es que los piropos son patrimonio cultural. ¿Cómo que los piropos van a ser un patrimonio cultural cuando estás denigrando y estás violentando, ¿no? A las mujeres en esta parte? Entonces, sí es importante cómo hay que ir cambiando esta percepción de cómo estas cuestiones que parecieran normales, simples, pues van afectando. ¿Qué hay de una mujer que ha vivido alguna situación de violencia extrema en la comunidad? ¿Será lo mismo escuchar un chiflido a alguien que no ha vivido esta violencia extrema en la comunidad? Pues no, porque al escuchar yo el chiflido, el piropo, ya causa una sensación de miedo en mí, ¿no? Porque me recuerda esos eventos que yo he vivido. Entonces sí es importante identificar estas cuestiones de violencia. Entonces hay otra violencia que es la violencia institucional. ¿Cuál es esta violencia? Pues son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o tengan como fin obstaculizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Es esta parte de juzgar, de revictimizar a las mujeres. Tú decías hace ratito, Dani, bueno, pues es que me dijeron que por cómo vestir, ¿no? La hora en que yo andaba en la calle, ¿no? O la hora que salí de mi casa. Entonces, cuando hay este tipo de cuestiones, ¿no? De limitar mis derechos, de dar este acceso a la justicia, ahí hay una violación a mis derechos humanos, sí, y establecida a través de esta violencia institucional. Entonces, por ahí también está la violencia política, que es que esta violencia política pues se da en razón de género, ¿no? Como toda acción u omisión ejercida dentro de la fuerza pública o privada, ¿no? También dice que tenga por objeto o resultado limitar, igual que las demás, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, ¿no? De las mujeres. Y cuando hablamos de esta violencia política, un ejemplo pudiera ser, pues, expresiones de denigración, ¿no? De las mujeres en su imagen pública, ¿no? Puede ser también otra discriminar por encontrarse en un estado de embarazo, ¿no? O una licencia de lactancia. También puede ser otro de los ejemplos, registrar a mujeres, ¿no? En puestos que a lo mejor están considerados como lugares para no ganar, ¿no? También. Entonces, esa es la violencia política. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la violencia familiar, la violencia laboral, la violencia docente, la violencia comunitaria, la violencia institucional y la violencia política. Y yo creo que esta violencia que vamos a hablar ahorita, ¿no? Es la violencia feminicida. Ahorita veíamos el violentómetro y esta violencia es la forma de expresión, ¿no? Contra las mujeres por razón de género que de alguna manera, dice ahí, son producto de violación a estos derechos humanos en el ámbito público privado, porque la ley te dice que todas estas violencias pueden ser en el ámbito público privado y que de alguna manera, dice aquí, conformada por el conjunto de conductas misóginas que producen o que pueden llegar a producir un impacto, ¿no? En las mujeres, pero este impacto culmina en la muerte de las mujeres. Entonces, la violencia feminicida es la violencia extrema hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. En nuestro país, aproximadamente 10 mujeres pierden la vida, ¿no? A causa del feminicidio, ¿no? De esta violencia normalizada, de esta cuestión, por eso al principio decíamos que la violencia contra las mujeres es un problema de salud público, ¿no? Y que se agrava a través de esta contingencia, ¿no? Que se agrava a través de esta estrategia de estar en casa,
Por ahí decían, pues las familias se han reencontrado en este espacio. A lo mejor una parte de la población sí, pero el grueso de la población, esa población que está viviendo violencia, estas mujeres que ahorita no tienen redes de apoyo, ¿no? Entonces sí es importante identificar este como un problema de salud pública que afecta no nada más a las mujeres, afecta a las mujeres, afecta a los hombres, afecta a las familias y afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque todas y todos estamos inmersos o inmersas en esta dinámica, ¿no? No sé si quieren agregar algo en relación a las modalidades de la violencia. No, Elena, excelente. Okay, muy bien. Pues aquí les estamos presentando el iceberg de la violencia. Y es como para reforzar todo esto que ya hemos hablado, que precisamente hay cuestiones invisibles, ¿no? Ya lo veíamos a lo largo de esta charla, cuestiones invisibles como estos micromachismos, como estos chistes misóginos, como este lenguaje sexista, ¿no? Que pareciera, ¿sabes qué? No pasa nada, es un chiste. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque vamos reforzando un sistema, ¿no? Donde ha dejado víctimas en el camino, donde ha dejado mujeres, ¿no? Que han perdido la vida por cuestiones de normalizar todas esas prácticas. Entonces, esto, ¿no? Que está aquí abajo como el piso, como una cuestión más soterrada, enterrada, invisible, simbólica, pues nosotros usualmente vemos lo de arriba. ¿Qué dice arriba? En las noticias, pues sí, asesinatos, violencia física, eso es lo que se ve, eso es lo que a veces queremos abordar, pero ¿qué hay de todo lo que construye el llegar ahí? Entonces, para nosotros es importante este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones con ustedes, las jóvenes, los jóvenes, las personas que nos están viendo ahorita, porque entre más personas dejemos de normalizar la violencia, más personas iremos construyendo familias más justas, más igualitarias, ¿no? Con más disfrute de los espacios donde nos encontramos, sin miedo, sin temor a que mañana me vaya a hacer algo, pero la persona que dice que me ama, ¿no? O la persona que es padre o de mis hijas o de mis hijos, ¿no? O esta persona que estamos conviviendo en el seno familiar. Entonces sí es importante ir identificando, ir mirando cómo esto, ¿no? Ha afectado a mí como persona principalmente, a mi alrededor y qué tan normalizada tengo esta violencia, ¿no? De ahí podemos partir. No es fácil a veces tomar decisiones, ¿no? En relación a este tipo de situaciones, pero creo que es importante que sepan que también hay un acompañamiento por parte de la universidad, sí, en la cuestión psicológica, pero también hay instituciones donde pueden acudir, ¿no? A pedir asesoría legal, asesoría psicológica, y que de alguna manera ahí hay una línea, el 911, que ahorita lo vamos a ver, para instituciones de emergencia, pues yo pueda llamar y puedan llegar en auxilio, ¿no? Queremos compartirle con ustedes un video para ir Okay. Vamos a esperar a que ahorita lo puedan presentar para que veamos este video que le estamos dando difusión precisamente a este tema de la violencia y cómo incrementó, ¿no? Con ahorita este aislamiento social, cómo ha ido incrementando y que lamentablemente todo este tipo de violencia o abusos pues se da en un alto porcentaje en casa, no es en la familia. Y como decía Elena, la violencia es una conducta aprendida, ¿no? Es algo que vamos de generación en generación como dejando la semillita, ¿no? Entonces yo creo que ya está en nosotros el darnos cuenta, identificarla y sabes que esto no, hay quienes rompen este patrón, ¿no? Y dicen, esto no está bien, eso no va. Prevención de la violencia familiar y de género en tiempos de contingencia. Todas las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Por ello, la Universidad Tecnológica de Tijuana y la Universidad Xochicalco, en este tiempo de aislamiento por el COVID-19, te recuerda que la violencia no es normal ni natural. A través de este video te invitamos a que seas parte de un cambio cultural.
Esta se puede manifestar de diversas formas, entre ellas la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Alguna o todas las podemos vivir en casa por parte de nuestra pareja o algún familiar. El confinamiento ha aumentado estos riesgos, por lo que te recomendamos algunas medidas para prevenir la violencia familiar y de género. Durante este confinamiento, pueden hablar entre las y los integrantes de la familia sobre qué es la violencia y cómo se expresa. Porque una educación que tiene como base la igualdad y la paz es fundamental para detener la violencia. No minimices ni justifiques alguna de estas manifestaciones, pues en cualquier momento puede detonar y escalar. Si el riesgo va aumentando, prepara una bolsa pequeña con cosas indispensables, identificación, medicamentos y algún cambio de ropa por si es necesario salir de casa de manera urgente. Crea un grupo de WhatsApp con 3 personas de confianza. Acuerden un mensaje de emergencia. En caso de riesgo, envía el mensaje para que esas personas llamen inmediatamente a la policía. En caso de emergencia, busca apoyo de las autoridades. Siempre hay personas dispuestas a apoyarte. En situación de emergencia, llama al 911, Denuncias Anónimas 089 y Atención en Crisis 075. A la comunidad universitaria y sus familias les recordamos no estás sola ni solo. Si durante esta contingencia por el COVID-19 estás viviendo algún tipo de violencia, te ofrecemos acompañamiento psicológico en línea. Y con la finalidad de brindar a la población atención médica y psicológica de manera gratuita durante la contingencia, el gobierno del estado de Baja California puso en marcha el proyecto Psicomedicina BC. En conjunto construyamos una cultura libre de violencia que perdure más allá de esta situación. La información de Psicomedicina BC ya casi. Sí. ¿Ya? Ok. Listo. Pues ahí está el video, ¿no? Que vamos a estar dando difusión, que esté al alcance de la comunidad en general, no toda la población, todos los ciudadanos y ciudadanas. Y ahorita con este tema, quienes nos estén viendo, ¿no? A lo mejor nosotros no la vivimos, ¿no? Somos afortunados o bendecidos o la palabra que ustedes le quieran poner, pero va a haber algún conocido, algún familiar, ¿no? El vecino, la vecina, o como o servidores públicos, ¿no? Maestros, en fin, ¿no? Que lo vemos de repente. Por ahí mencionaba en cuanto a las modalidades, ¿no? La parte de la violencia docente. Nosotras que trabajamos con alumnos, con alumnas, pues tristemente existen, ¿no? Y no es como de alguna institución en específico, es de todas, hasta en las de prestigio, ¿no? Lo hay. Y ahí está, ¿no? Ahí está la violencia, es saber identificarla. Si algo no me parece, pues hay que hablarlo. Es muy común que digan, vayan, ¿no? Y te lo compartan, nos lo compartan, pero siempre no quiero que comente nada porque no quiero que tome represalias. Siempre está ese temor, ¿no? Y a quienes nos están viendo, quienes nos escuchan, hacer de su conocimiento que precisamente en lo que está trabajando mi compañera Elena, es esto, ¿no? Hacer este comité, ahorita ya que les expliqué un poquito, trabajar en este comité tanto de ética, en todo lo que requiere para poder precisamente eliminar la violencia, todos los tipos de violencia, ¿no? Pero hablando específicamente de la docente, que ya vaya haciéndose de lado, ¿no? A veces con cosas mínimas, pero decir, ok, ahí está, y que a lo mejor el docente la desconoce y es como que, a ver, ¿no? Aguas con esto, que es parte de la violencia. Ahora que ya lo conoces, trucha, ¿no? Como que mucho ojo, ¿no? Como el anuncio de hace años, ¿no? Hay que tener cuidado en esta parte. Y Elena, lo que les comentaba, ¿no? Acerca del programa que se va a institucionalizar, si les quieres platicar un poquito. Sí, precisamente, Katia, este programa de inclusión social e igualdad de género, para quienes nos escuchan, ¿no? Y son parte de la universidad, es sumamente importante comentarles que estamos trabajando en protocolos internos, ¿no? Para la prevención, atención y sanción de la violencia
¿no? También la violencia docente, que se acerquen, ¿no? Y que de alguna manera conozcan que va a haber un apoyo hacia ustedes. Como decía Dani, la víctima jamás va a tener la culpa. Siéntanse en confianza de decirnos, ¿no? De decirle a la institución lo que está pasando, ¿no? También estaremos trabajando en capacitaciones constantes para las alumnas, los alumnos, para los ¿Será la red? No para el personal administrativo, estaremos enseñando y bueno, ya está por ahí la política de igualdad, ¿no? Un comité que atienda precisamente ¿Aló? Okay. Okay. Sí, les comentaba precisamente que estamos trabajando, ¿no? Sí. Ya. Okay. Perfecto. Perfecto. Buen break. Bueno, ¿qué estamos buscando, no? La seguridad de las jóvenes. Ya. Bueno, ¿yo me escucho? ¿Y yo? Ya está Elena. Ya, okay. Ya. No sé qué pasó. Perfecto. Muy bien, volvemos a empezar. Sí, y bueno, la idea es que ustedes se sientan acompañadas y acompañados, ¿no? En el proceso. Igual, el personal docente administrativo, ¿no? Que también pudieran presentar alguna situación, también que tengan la confianza y la certeza que estaremos trabajando en ello, ¿no? Entonces, la verdad que es un espacio para poder compartirnos, ¿no? Estos temas y que ojalá en otro momento podamos volver a platicarlo, ¿no? Y que nos expresen sus dudas, comentarios y que podamos ir pues solucionando algunas de esas inquietudes. Así es. Y algo también que me gustaría agregarles, ¿no? La violencia docente, del docente hacia el alumno, ¿no? Pero ¿qué pasa también del alumno hacia el docente? Sí, ¿no? Tener maestras en donde, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Este alumno me dijo esto o a ver, ¿no? Jóvenes, también aquí una sensibilización, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y no nada más hacia las maestras, también hacia los maestros y que a veces como mujeres lo podemos tomar como, ay, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Y el maestro, la verdad, dice, no, no está bien, me siento acosado, de repente me siento acorralado y hay que trabajar en estos temas de sensibilización. La parte de esta violencia, ahora me voy a la de género y específicamente hacia las mujeres, cómo quizá la misma sociedad la va normalizando, sí, en el sentido de que por ahí no sé si lo llegaron a ver en Facebook, ¿no? Una reflexión que hacía una muchacha y dije, sí es cierto, a mí también me pasó, ¿no? Desde chiquitas, el usar shorts, sí,
tu falda, ¿por qué? Claro. Porque están los niños, ¿no? Que quizá lo hacen en juego, sin malicia, pero el efecto, el impacto que tiene en ti como mujer, ¿no? Claro. Y ahí estás con tu short todos los días, ¿no? Y que no se te olvide porque casi te sientes desnuda si no lo llevas. Luego entramos a esta parte de la adolescencia, y en donde, ¿cómo es, no? Vas caminando, los piropos, el que te quieren subir a un carro, Claro. el que de repente hay a un hombre, digo, y lo tengo que decir tal cual, no se te acerca pidiéndote un domicilio y resulta que se está masturbando y tú estás ya en alerta, la expectativa de ahora, ¿por dónde la voy a recibir, no? Y cómo en cada etapa va aumentando esta violencia. En mi relación de pareja, como decía Daniela al inicio, de repente es como, ay, pues la justifico, ay, es que me quiere, ¿no? Ay, es que pobrecito, o lo agarré en sus 5 minutos. Siempre está esa justificación, digo, caramba, ¿por qué hay que hacer esto? ¿No es mejor una educación referente a todo esto que ustedes nos acaban de presentar, ¿no? Y decir, hey, esto no es normal, esto no se justifica, esto hay que levantar la voz, ¿no? Hay que defenderse y hay que hacer algo, ¿no? Y por eso tantos movimientos últimamente que de repente son criticados, pero que tienen un objetivo, ¿no? Y en común, y pues hay que levantar la voz y esta invitación donde acérquense, ¿no? No siempre se da esto de las represalias y lo que se está trabajando de manera institucional precisamente es con esta finalidad, ¿no? De trabajar en equipo y fortalecer y pues poco a poco ir eliminando, ¿no? Todo este tipo de violencias, tanto los tipos como sus modalidades. Así es que lamentablemente, que lamentablemente la vemos en las canciones, ¿no? En los programas, y ahí está en los medios de comunicación, hasta en los pancartas que ves por ahí de anuncios. Entonces, ahí está, ¿no? Y nos sigue reforzando esta idea sexualizada de las mujeres, ¿no? Esta jerarquización de poder. Entonces, sí, hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Para dejar de normalizar estas prácticas, porque como decíamos hace ratito, pues esto se va aprendiendo, pero también lo podemos desaprender. Y también podemos ver nuevas formas de convivencia, nuevas formas de relacionarnos, porque luego pareciera que todo es chiste, broma, no pasa nada, pero sí pasa, y lamentablemente cuando hay un incidente de violencia, no se queda ahí, vuelve a haber otro, pero con mayor intensidad, ¿no? Entonces es preocupante, sí es un tema importante que debemos de seguir tomando, ¿no? En diferentes momentos y que toda la población y en particular que nos están mirando ahorita, pues podamos compartir esta información pues con nuestra familia, con nuestras amistades, ¿no? Y pues aconsejarles informarles sobre las herramientas que hay. Cada persona toma su decisión, pero hay que dar herramientas para que estas decisiones pues sean lo mejor para esta persona, ¿no? Así es. Algo que yo quería agregar es que el estar enojado o enojada no es justificación para herir a otra persona, claro, ¿no? Porque pues yo creo que todos nos enojamos en la semana, tal vez en el día muchas veces. Sin embargo, eso no es justificación para herir a alguien, ya sea psicológica o físicamente. Por ello, se justifica mucho, no es que a lo mejor estaba enojado o enojada y por eso me habló de esa forma, ¿no? No quiere decir que ese enojo siempre tenga que haber un insulto o una agresión física o psicológica. Hay que empezar a no justificar este tipo de situaciones. De hecho, todas las personas tenemos derecho a enojarnos, ¿no? Claro. Que toda la vida estemos con natural. Sin embargo, no tenemos derecho a pasar esa línea de transgredir el derecho de la otra persona. Eso sí no tenemos derecho, ¿no? Ok, pues muy bien. Pues con esto nosotros finalizamos este en vivo. Muchas gracias a quienes nos estuvieron por aquí viendo, ¿no? Escuchando. Y también me gustaría hacer una invitación para todos la comunidad, ¿no? Que nos apoyan con estos en vivo, que también ustedes sugieran algunos temas de su interés, ¿no? Que ustedes digan, ¿sabes qué? Este tema, adelante, ¿no? Y invitar a más personas expertas en estos temas para que nos puedan aquí compartir desde su experiencia. ¿Ok? Pues muchas gracias, chicas. Gracias, un gusto. Aunque sea por aquí, pero nos vamos.